Mis hermanos, mis hermanas, qué privilegio para este servidor, el pastor Pedro Carrera, pastor retirado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, poder reunirme con ustedes ahí donde ustedes están, gozándose de las bendiciones de nuestro Dios. Sí, ahora mis hermanos, vamos a entrar en la parte segunda del trimestre de la lección de escuela sabática. Ya el sábado pasado consideramos la primera parte, que tenía que ver con la opresión, el trasfondo y el nacimiento del líder Moisés. Ahora nos enfocamos en los capítulos 3 y 4 de este libro tan especial, en el cual vemos un cuidado muy singular, muy detallado por los hijos de Dios. Y es lo mismo también para usted y para mí, quiero decirle, de cómo nuestro Dios, así como cuidó del pueblo de Israel, asimismo le está cuidando a usted y a mí. Sí, nos dice la parte de el sábado de que nuestro Dios había visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto, había oído el clamor por causa de esos capataces crueles, injustos. Sí, estaba angustiado y dice la tremenda noticia, dice: he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Así que, mis hermanos, mis hermanas, otra vez vuelvo a decir, nosotros vemos que el rumbo de nuestra vida, los detalles claves, los detalles que algunas veces son más importantes que otros, están en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y dice la lección, si seguimos ese llamado, descubriremos que el camino de Dios es siempre la mejor opción para nosotros. Sin embargo, enfatizando aquí con Moisés, dice: a veces no es fácil aceptar en un primer momento el llamado de Dios. La zarza ardiente es la parte del domingo donde tenemos este fenómeno sobrenatural, este fenómeno sorprendente. Podemos imaginarnos a Moisés rodeado de miles y miles de ovejas de diferentes tamaños y colores, estando ahí bajo el cuidado de él, en ese lugar donde él había oído ya hacía 40 años. Y vemos que nuestro Dios ni se atrasa ni se adelanta. Moisés estaba pues tranquilo, podemos decir ahí, quitado de la pena en su trabajo cotidiano como pastor con su suegro Jetro, sus dos hijos, Eleazar y Gersón, y de repente ve hacia cierta distancia una zarza, pero esa zarza era diferente de las otras que estaban a su alrededor, porque lo que le llamó la atención es que esta zarza ardía, pero esta zarza no se consumía. Podemos tratar de ponernos por un momento en el lugar de Moisés. Sí, ya para entonces, antes de este momento, nos dice la pluma inspirada que él había escrito los libros de Job y Génesis. Ahí quizá bajo una sombra de unos árboles, o quizá bajo la luz de aquellas estrellas en el desierto, sí, había él escrito esos libros tan importantes para nosotros. Además, había recibido vislumbres bajo la inspiración divina del gran conflicto, de la caída de nuestros padres después de la creación, del diluvio, sí, y la historia de los patriarcas, de sus antepasados, sí, cómo
ese Dios vivo, ese creador, ese sustentador, estaba ahí con él, ayudándole, guiándole, así como está con nosotros también. Así que entonces nosotros vemos que nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios de pactos y promesas. Sí, se revela ahí en esos primeros versículos del capítulo 3 como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y si nosotros echamos un vistazo hacia atrás rápido sobre la vida de estos patriarcas, pues encontramos detalles muy humanos. Sí, porque estos patriarcas eran el enlace de los antepasados de Moisés, que habían cumplido su papel en la historia bíblica, pero ahora entra en escena este personaje que está vivo, que conocemos como Moisés, el libertador. Ahora, la lección del lunes pasa de decir que era una zarza ardiente, lo que se le apareció nada más, como que aumenta la intensidad de esta escena para decirnos que se trata de el ángel del Señor. Sí, nosotros consideramos que en el libro de Jueces, el capítulo 2, ahí también se usa esta expresión, y también en Génesis 18, cuando le van a decir a Moisés, a Abraham y a Sara, que van a ser padres después de esperar 25 años, dice que eran 3 ángeles, pero uno de ellos sabemos que era el Señor Jesús. Sí, y este mismo mensajero, que es lo que quiere decir la palabra ángel, es el Señor Jesús en persona ahí, entablando un diálogo con su hijo, con Moisés. Y en medio de el sufrimiento de los coterráneos de Moisés, de sus paisanos, ¿sí? En medio de esos clamores, de esa angustia, de esa aflicción, encontramos la frase, mi pueblo, mis hijos, mis hijas. Y así es como nuestro Dios quiere que nos consideremos el día de hoy, mis hermanos. Nada más ni nada menos como sus hijos. Moisés estaba trabajando como pastor, y quizá usted como yo somos ya personas retiradas de nuestro trabajo, pero todavía le servimos al Señor cuando Él nos llama, ¿sí? O quizá usted todavía trabaja como carpintero, cocinera, enfermera, médico, maestro, o como ama de casa nada más. Y digo ama de casa porque es todo un trabajo cuidar niños y atender la casa. Sí, pero ahí posiblemente a usted le llegó un llamado para servir a nuestro Dios. Y quiero decirle, como comentaba aquí con el pastor Carriles y el hermano Emiliano, que Dios es el mejor empleador, porque Dios nos paga a su tiempo y no hay mejor manera de trabajar con Él y para Él, porque Él va a estar para ayudarnos en cualquier tarea que se nos presente. Así que con esta sorpresa que Moisés tiene, tan grande, tan inesperada, tan especial, pues, caray, ¿qué podemos decir de este hombre que ha esperado 40 años ahí? Y quizá él había pensado que otro hombre iba a ser el encargado de ser el libertador. Sí, pero no. Sobre sus hombros cae esa tarea. Ese ángel que le llamó por su nombre, Moisés, Moisés. Sí, le dijo que se quitara las sandalias porque el lugar donde
era un lugar santo. Así que Moisés se acerca ahí y escucha esas palabras que le impactaron, me imagino, que le sacudieron, que ya dijimos que le sorprendieron, ¿verdad? Que le estaba encargando, porque le dice, así que ahora ve, te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Así que otra vez aquí en el versículo 10 encontramos del capítulo 3 que Dios llama con gran cariño, con gran afecto, con gran cuidado, otra vez, aquellos 2,5 millones, yo creo ya eran para entonces, porque han pasado 40 años, desde que nos quedamos ahí en el capítulo 2, sí, o quizá 3 millones, más o menos por ahí, sí, pero Moisés dice, ¿quién soy yo? Se siente con una humildad, con una indignidad, porque ante los ojos humanos es solamente un pastor, sí, pero ante los ojos de Dios, decía unos líderes que estaba escuchando el otro día, que Dios capacita a los llamados. No necesariamente que llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Así que, mis hermanos, mis hermanas, si Dios lo ha llamado a usted a una tarea especial debido a su edad o su ocupación o los dones espirituales que usted tenga, pues usted puede tener la seguridad que Dios va a estar con usted. Pero continuamos con el diálogo entre Moisés y el ángel del Señor. Dijimos que era el Señor Jesús. Y Moisés quiere saber ahora qué les va a decir a sus paisanos, qué les va a decir a esos hombres, mujeres, niños, ancianos que laboraban de sol a sol y tenían la esperanza un día de ser liberados. Sí, ¿qué les iba a decir? ¿Quién lo mandaba? Sí, ¿a quién representaba a él? Y entonces Dios le contesta, yo seré quien seré o yo soy quien soy. Sí, es el Dios trascendente, el Dios eterno, que se acerca ahora a su siervo y le encarga esa tarea. El Dios que habita con los contritos y humildes de espíritu, dice el profeta Isaías. En esta lección nosotros quizá estamos algo sorprendidos que el autor y los editores de este material han escogido el nombre Yahvé como el nombre propio de Dios, traducido de las versiones bíblicas, que también se utiliza como el Señor, esa frase, y no a lo que estamos acostumbrados, es decir, Jehová, ¿verdad? Bueno, nosotros vemos aquí que si Moisés preguntaba acerca de ese nombre, de ese Dios que ahora estaba ahí dialogando con él quería saber un significado más profundo de ese nombre. Sí, porque dice que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Dice, pero por mi nombre el Señor no me di a conocer plenamente a ellos. Es que la escala en que ahora Dios se va a manifestar a sus hijos es una escala que ustedes ya saben, impresionante, grande, maravillosa, espectacular. Sí, su nombre Yahvé, dice aquí el autor de la lección, indica que es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto. Y mi hermano, mi hermana,
mi amigo, mi amiga, usted y yo hemos hecho un pacto con nuestro Dios cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos a Él. Y Él siempre ha sido fiel, aunque quizá usted y yo algunas veces pues hemos fallado. Pero nos dice aquí los autores de la lección, conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico. Se trata de una proclamación acerca de quién es y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a Él y la salvación que ofrece a quienes acuden a Él con fe. Sí, lo dijo el profeta Joel, que todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, consideremos por unos breves momentos cómo es que Dios, el Dios a quien usted sirve, el Dios a quien le llamó, el Dios que le ama, con amor eterno te ha amado, dice el profeta Jeremías, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y luego ese mismo profeta dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, como ese maná que vamos a estudiar después, que caía todos los días excepto el sábado, porque el viernes caía una porción doble, ¿se acuerdan? Pero no queremos adelantarnos a la lección que vendrá después. Sí, el nombre del Señor es ese nombre que es sobre todo nombre. Y aquí, en esta parte, se le conoce con ese nombre de Yahvé. Pero ahora, en la parte del miércoles, mis hermanos, mis hermanas, encontramos la persuasión de nuestro Dios con este Hijo de Él. Un hombre, si nos lo podemos imaginar por unos breves momentos, bronceado por el sol, su pelo abundante, canoso, sí, pero fuerte porque pastorear ovejas no creo que sea nada fácil por aquellos parajes, algunos parajes rocosos, llevarlos a algunos arroyuelos, algunos oasis, buscar el pasto verde para que se alimentaran, sí, y después esquilarlas, ¿verdad? Sacarles esa lana para hacer los diferentes vestuarios de que sirve la lana, ¿verdad? Así que entonces ahora encontramos este diálogo en que nuestro Dios, de una manera suave pero fuerte, firme, al encontrar excusas de Moisés, le dice, bueno, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dice, bueno, pues es una vara, un cayado, ¿verdad? Le había acompañado tanto tiempo ahí con él en su trabajo. Era una parte integral de su oficio. Así como para nosotros las herramientas que usamos en nuestro trabajo, pues son cosas que pues todos los días las utilizamos, ¿verdad? Así que entonces nuestro Dios le dice, al escuchar que le dice, y si no me creen ni me escuchan, dice aquí el autor de la lección, no era una pregunta motivada por el deseo de aprender algo nuevo, sino una manera de rehuir la responsabilidad que Dios le pedía que asumiera. Y nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando Moisés obedece, otro milagro, sí, la zarza ardiente, el ángel de Jehová que le estaba hablando, ahora esa vara ahí en el suelo se convierte en una serpiente. Y qué sorpresa también para Moisés. Y ahora, mis hermanos, ya Moisés se había convertido en una persona muy obediente, muy leal, ¿sí? Una persona mansa. Le dice nuestro Dios que agarre esa serpiente por la cola,
¿Mm? Y al hacerlo, él otra vez tiene su vara. Mis hermanos, ¿no es animador saber que servimos un Dios poderoso, un Dios cariñoso, un Dios fiel, ¿sí? Que quiere guiarnos, no quiere forzarnos, no, de ninguna manera. Quiere guiarnos, quiere mostrarnos lo que es lo mejor para nosotros. Y si se trata de alguna tarea en la iglesia, bueno, lo que es lo mejor para aquellas personas a quien nosotros estamos sirviendo. Pero ahora Moisés todavía presenta otra excusa. Y Dios le dice, bueno, ya viste mi poder con tu vara, ahora mete tu mano ahí en tu seno. Y al meterla Moisés y al verla él ahí, caramba, su mano se volvió leprosa. Dicen los expertos que a través de la historia las primeras menciones que hay acerca de la lepra es en Egipto. Así que Moisés estaba algo familiarizado, había visto algunas personas leprosas quizá en su vida, por eso es que pues me imagino que se espanta al tener ahí enfrente de él esa mano que unos instantes anteriores estaba normal y ahora está leprosa. Pero la vuelve a meter siguiendo la dirección divina y entonces ahora esa mano se vuelve normal otra vez. Mis hermanos, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios? Ya el himno lo dice que las promesas de Dios son fieles, son firmes, en ellas yo por siempre confiaré. Sí. Así que entonces nosotros podemos considerar que todas las veces que nosotros hemos confiado en nuestro Dios, hemos visto resultados sorprendentes, resultados milagrosos. Así que entonces ahora Moisés, nosotros quizá pensaríamos que ya está él dispuesto a obedecer a nuestro Dios, pero no. Además también nuestro Dios le había dicho que cuando él fuera allá con los hijos de Israel y cuando compareciera ante Faraón, pues que tomara agua del río Nilo y que entonces esa agua se convertiría en sangre, y vemos que así fue en la primera plaga, ¿verdad? Pero eso ya pues viene después, como hemos dicho. Pero ahora nosotros encontramos aquí una petición de Moisés que quizá pudiera ser necia. No pudiera ser, dijimos, ¿verdad? No, simplemente él dice, Señor, es mucha la responsabilidad, ya he visto tu poder, pero ¿por qué no envías a otro? Sí, porque dice Moisés que él no era el mejor orador en lo que se refiere al idioma egipcio, y claro, sí, lo había dominado porque había vivido 28 años ahí en la corte, en el palacio, había asistido a escuelas, pero ahora como pastor había tenido que desaprender tantas cosas que él había aprendido como líder de los egipcios, ¿sí? Pero ahora iba a ser el líder del pueblo de Israel, porque iba a ser el instrumento poderoso en las manos de nuestro Dios para llevarlos a la tierra prometida, para sacarlos de esa esclavitud. Sí, así que entonces, pues, nuestro Dios le dice, ok, vas a encontrar a tu hermano Aarón y él va a ser tu traductor. Tú vas a hablar en el hebreo, el idioma que has hablado toda tu vida, ¿verdad? Pero como Aarón está ahí entre los egipcios y es bilingüe, como algunos de nosotros somos, por haber vivido ya algunos años aquí en este país, ¿verdad? Algunos quizá hablan hasta más de 2 idiomas por su trabajo. En fin, así que entonces
ya Moisés está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Y hace rato, calando aquí el sistema de sonido, le decía a las personas que me están escuchando de cómo al hacer nosotros la voluntad de nuestro Dios es lo mejor que nos puede pasar. Su servidor trabajó un tiempo como consejero de drogadicción y alcoholismo, y estas personas, para poder recuperarse de esta enfermedad, es considerada la Asociación Mundial de la Salud, dice que la drogadicción y el alcoholismo para algunas personas es una enfermedad. Ellos dicen que le entregan su vida y su voluntad al Dios que ellos conocen, al Dios que ellos sirven, al Dios que ellos esperan que les va a ayudar. Vamos a la parte del jueves y ahí encontramos un incidente que está ahí con un propósito. Sí, vemos que ya Moisés lleva a sus 2 hijos, lleva a su esposa, ya se despidió de Jetro y ahora va rumbo a Egipto con una tarea, pero él había descuidado una tarea. Es decir que ahí en una posada, dice el relato bíblico, se le aparece el ángel de Jehová ahora, o un ángel, ¿sí? Pero con intención de matarlo. ¿Por qué era esto? Es que él se iba a enfrentar a peligros serios allá en Egipto al hacerse cargo de la liberación de los israelitas como representante de Dios, pero él había descuidado como padre, como jefe de familia, algo que había cumplido con su primer hijo, pero con su segundo hijo había descuidado, con Eliezer. No lo había circuncidado. Y mis hermanos, mis amigos, Dios requiere de cada uno de nosotros una obediencia fiel, una fidelidad exacta a sus requisitos, porque servimos a un Dios santo. Sí, un Dios que quiere que nosotros reflejemos su carácter, basados en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Que dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó por nosotros. Y tenemos las enseñanzas del Señor Jesús, sus milagros, ¿verdad? La promesa de su pronta venida, ¿sí? Mientras tanto estamos en la escuela de la obediencia. Y usted y yo tenemos que ser alumnos fieles. No podemos ser reprobados. Tenemos que ser aprobados, ¿sí? Y aquí nosotros vemos que Moisés había desagradado a nuestro Dios. Dice la parte aquí del jueves: mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero se acordó Moisés de esa tarea, de ese deber que él había descuidado, y ahora, sin más ni más, por así decirlo, su esposa Séfora, que el libro Patriarcas y Profetas dice que ella fue la que no había puesto un énfasis debido en que Moisés circuncidara a su hijo. Ahora ella misma toma un pedernal afilado y va con aquel jovencito y entonces lo circuncida, y algo molesta, dice ahí el relato bíblico, echa ante los pies de Moisés la parte que le había cortado aquel jovencito. Así que, mis hermanos, esa sangre era una sangre importante, era la sangre del pacto, ¿verdad?, entre Dios y sus hijos, ¿sí? Y él no iba a estar seguro porque los ángeles no lo podrían proteger ahora que él iba a estar ahí frente a Faraón y toda aquella gente de esa corte. Así que, mis hermanos, echando un vistazo hacia atrás, ya el tiempo casi se nos acaba. Si nosotros vemos la vida de Moisés en 3 segmentos, ¿verdad?
40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y luego 40 años como líder de su pueblo, como resultado de haberle hecho caso a Dios, como resultado de haber aceptado ese llamado. Así que, mi hermano, mi hermana, yo quiero animarle a usted, donde quiera que usted esté. Si usted siente que nuestro Dios le está llamando a algo, quiero decirle que nuestro Dios le va a capacitar, así como capacitó a Moisés. Sí. Así que Moisés pasa a las páginas de la historia como un siervo de Dios, como una persona fiel. Sí. Y nosotros también, mis hermanos, en estos últimos días de la historia humana, tenemos un papel clave, un papel crucial en terminar la obra de predicar el Evangelio a toda criatura, nación, tribu y lengua. Somos parte de un ejército, somos parte de una familia, ¿sí? Somos parte de un pueblo que ha sido llamado a triunfar, mis hermanos. Ha sido llamado a proclamar las verdades de los 4 ángeles, pero con poder, con entrega, con vigor, con fe. Así que, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tenemos una cita para la próxima vez, de que usted con su folleto, su Biblia, pluma, lápiz, marcador, también usted esté ahí estudiando junto con este servidor la lección de la escuela sabática. Que Dios me lo bendiga mucho a usted y sus seres queridos. Es mi oración y mi deseo. Adiós.